días, hoy día es sábado 25 de septiembre y esta es nuestra reunión editorial de todos los sábados. Tenemos a Gustavo Rodríguez de cabeza, que nos está hablando desde New Haven. Y vamos a empezar con él. Podemos empezar contigo, Gustavo. ¿Sabes sobre qué vas a escribir la próxima semana? Es lo que mejor sé. Sé que no voy a escribir nada, porque estoy de vacaciones. Yo me he metido aquí a espiarlos y ya me sacan aquí en vivo. ¿Cómo están? ¿También? Muy bien. El gato Sí. viene para que los ratones no se diviertan tanto. No se trata de eso. Esto es una cooperativa, acuérdate. O sea, todos la cagamos. Estoy en New Haven porque ustedes saben, estoy representándolos a ustedes en un evento que se va a llevar a cabo, no voy a decir cuál es, en el cual estaré llevando todo el cariño a los jugos de Caigua. Y la verdad no sé exactamente, bueno, obviamente no estoy de vacaciones, no voy a escribir la próxima semana, pero sí quiero decirles a ustedes y a quienes nos escuchan que he invitado a una persona muy especial a que me reemplace el próximo sábado con su artículo, y es Hernán Migoya. Es un gran escritor, gran guionista de cómics, una personalidad de la cultura, nacido en España, pero amantísimo del Perú, muy conocedor de nuestra realidad. Ahorita está en Cataluña, pero dice que está feliz de colaborar con Jugo de Caigua este sábado y se siente honrado. Así que veremos qué nos prepara. No me ha dicho sobre qué va a escribir, pero este hombre tiene tanto para opinar. Él es un calvo más que se une a este sábado. No está buscando clones, no está buscando reemplazos de los clones, ¿no? Sí. Ricardo Morán sé que salió hoy. El próximo sábado es Hernán Migoya y el subsiguiente va a ser Stanley Tucci. Porque me acabo de enterar de que Natalia Sobrevilla está en la PAFA del colegio con Stanley Tucci ahí en Inglaterra. Esas cosas que tiene el cosmopolita. Así es, además eres igualito a Stanley Tucci. Te lo juro. Oye, pero yo sí quiero saber, ¿que hayas llamado a Morán y a Hernán ha sido una casualidad o es que todos los pelados tienen un club? Un gremio. Claro, son gremiados. Se llama Club Stanley Tucci. Esa es otra cooperativa que tienes, ¿no es cierto? Bueno, así como existe el club de la pelea, existe el club de la alopecia. Y no se habla del tema, o sea, no puedo decir más. Pero a Hugo lo vas a poder invitar, Mucho gusto. A Hugo le falta cortarse a los costaditos aquí para que termine. Todavía su foto está colgada, para ver si hay alguno que se Aspirante. Y tú, Dante, no creo que la hagas ese club pronto, ¿ah? No, Dante tiene Timmy pelo que tampoco, toca ¿ah? Camaro. Sí. Eso, amigas, amigos. Bueno, les tengo que dejar, solo pasaba a darles un beso, abrazo cariñoso. Los vamos a recordar hoy. Eso, y a quienes nos escuchan y nos están viendo, muchísimas gracias también. Chao. Chau, Gus. Diviértanse. Los quiero mucho. Chao. Bueno, entonces, después de esta participación en vivo y en directo desde New Haven de Gustavo Rodríguez, vamos a pasar al siguiente día. A ver, vamos a hacer así como Hugo Ño. Ale se desconectó. Ale se desconectó porque está con problemas, creo, con la compu. Problemas técnicos tiene. Sí. Yo sí tengo tema porque otra vez estoy como indignado, furioso respecto de algo. Entonces, perdón. Algo siempre tienes tema, siempre sabes lo que vas a hacer. O sea, sí. Yo tengo tema, tú siempre tienes tema. Es más, tenemos que buscar en qué semana Hugo no ha tenido tema o dos temas. Claro. Yo sí tengo tema. Claro. Yo sí tengo tema. Pero no se han dado cuenta que varias veces el tema me surge en la reunión, en la conversa. A mí siempre me surge. Está bien. De eso se trata esto, ¿no? Es colaborativo totalmente. Eso. No, ahora está volviendo esta ola de el impulso a la inversión privada en la educación y los grandes patriotas que son en realidad,
mercaderes de la educación, ¿no? Hace un mes más o menos salió un estudio de apoyo consultoría que estaba bastante, voy a decir, débil, ¿ya? Débil. ¿Mm? ¿Sesgado? Sí, tremendamente sesgados. Era claramente un estudio hecho por encargo, con conclusiones sacadas detrás del sombrero. Bien débil el estudio, ¿ya? El estudio salió hace un mes y hizo cierto splash en la comunidad de educadores de, oye, qué feo esto, qué raro esto. Bueno, tan raro no, pero qué feo esto. Y resulta que ayer salió en El Comercio una columna de opinión citando el estudio, diciendo, oye, mira, hay un montón de mitos alrededor de la inversión privada en la educación y la verdad es que no es tan mal y no sé qué y tal. Entonces se está viniendo nuevamente esa ola de... perdón, ¿educación escolar o superior o las dos? Superior. Superior, ok. Superior, en este caso es superior. Que es donde está el gran negocio, ¿no? Es donde están los números grandes. Y eso, ¿no? Entonces yo quiero hacer una columna donde trate de poner nuevamente los argumentos de por qué es que nos hace bien como país una educación pública, sólida para todos, donde no sea la billetera el determinante de la llave del éxito futuro para la gente. Otra pregunta, Hugo, al respecto, para una clarificación. Estamos hablando de educación privada for profit, o sea, para ganancia económica. Dentro yo del... tengo un problema personal con eso, o sea, que la idea de que tú lucras con el estudio superior de la gente. A mí lucrar me parece la parte más problemática del tema. Al final, la universidad privada, que no es con fines de lucro, me resulta más aceptable que la universidad privada con fines de lucro, porque lucrar con la educación de la gente me parece inmoral, me parece muy problemático a todas luces. Y hay argumentos económicos, además de una subeficiencia económica, ¿no? Pero entonces, más o menos pongo el big picture aquí. La educación privada puede clasificarse como de dos tipos. La asociativa, o sea, sin fines de lucro, Cayetano, Católica, por ejemplo. Y la otra, la que tiene fines de lucro. Dentro de la que tiene fines de lucro, hay algunas que tienen calidad y otras no. Ahí conviven, por ejemplo, la UPC con la Telesub. Entonces hay una heterogeneidad también bastante importante. Yo quiero referirme a todo el espectro de las universidades con fines de lucro, donde coincido muchísimo contigo con el punto de partida, ya esencial, existencial, de, oye, ¿cómo convive un lucro con la provisión de un servicio que es un derecho? O sea, ¿cómo se va a lucrar con un derecho? Eso es súper complicado. Pero más aún, dentro de eso quiero hablar de esa heterogeneidad, porque en ese ponerle lucro a un derecho, hay quienes más o menos te ofrecen un servicio de unos estándares como UPC, digamos, pero después hay otros que lo que te ofrecen es clara y abiertamente una estafa. A mí me parece una diferenciación súper útil, Hugo. Yo no sabía esta diferenciación entre las universidades privadas, o sea, ¿cómo dijiste? ¿Asociativas? Asociativas. Ese es el término que se usa en la ley. Las asociativas y las empresas, las que tienen fines de lucro. Además, corrígeme si me equivoco, Hugo, pero hasta el cambio de ley de Fujimori de los tempranos 90, era ilegal tener educación superior con fines de lucro en el Perú. Es decir, una de las grandes cosas de la reforma universitaria fujimorista fue introducir el lucro a la educación superior, 1, y 2, excepción tributaria. Entonces, es una de las maneras en que más dinero se hace en el Perú. Y además, en una población donde tú le estás vendiendo la idea de que ser profesional es el sueño de todos. Y entonces estás lucrando, estás beneficiando a los dueños y le estás cobrando pensiones a personas que menos lo tienen para a veces darles un título que es chatarra. O sea, es un robo a todas luces por todos lados. Que muchas veces es chatarra y... Eso, la mayoría de veces es chatarra. Bueno, dice, como dice en el libro, algunas han aparecido algunas universidades con fines de lucro
que por lo menos han logrado presentar cierto nivel, pero Sí, eso a mí sí, sí, ya, personalmente claro. no las exime del problema, digamos, de nacimiento que tiene que ver con la idea de que uno lucra con educar a la gente. Eso para mí es muy problemático. Sí, y el problema es que también uno se da cuenta, digamos, los hogares que son estafados, se dan cuenta de la estafa cuando ya es tarde, cuando la transacción ya sucedió y no hay lugar a reclamo, ¿no? Y eso colisiona muy feo con eso de introducir la lógica de mercados a un derecho como es la educación, ¿no? Si tú piensas que los mercados resuelven todo, de repente el mercado resuelve bien el mercado de las hamburguesas, ¿ya? Porque, claro, si mi hamburguesa no es de la suficiente calidad, yo puedo reclamar y obtener un buen servicio on the spot, como se dice en el inglés, ¿no? En el momento. Pero cuando la calidad del servicio se ve recién en el futuro, ya muy lejos, es muy difícil reclamar. ¿Ya? Entonces, las estafas están ahí a la orden del día y son gigantescas. No, y además no hay no hay un sistema de atención al cliente, finalmente, ¿no? Porque no hay como, claro, en una hamburguesa vas, reclamas, oye, está fría mi hamburguesa, te la cambio, te doy otra y chao, se acabó. El Bueno, problema la SUNEDU resuelto. más o menos empieza a cumplir ese rol Ah, de rector, de ente rector. pero En hablando teoría, de sí. calidad, hablando de... Pero no la misma universidad, ¿no? O sea, la universidad misma simplemente es como, tú firmaste por esto y ya estás, te tomaste la pastillita roja, la pastillita azul, no hay vuelta atrás. Hablando de calidad, además, me pregunto si es que estos indicadores, porque al final las universidades, empresas, ¿no? Pueden seguir los indicadores internacionales de, por ejemplo, el ranking QS, creo que es, ¿no? El ranking QS. Y decir, bueno, estamos cumpliendo con calidad. Me pregunto qué tanto esos indicadores también contribuyen a esa visión empresarial de la educación, ¿no? Claro. Porque eso hay cosas como bastante, que tienen que ver bastante con el capital, ¿no? O sea, más que con la educación en sí. Claro, el proceso pedagógico es un proceso que tiene mucho de la magia de la interacción humana. Es algo muy difícil de medir. O sea, ¿cómo es que de la universidad yo saqué 2 o 3 profesores que son mis mentores de la vida? ¿No? Y eso, ¿en qué indicador se recogería? No se recoge en ninguno. Entonces, muchos elementos de la calidad de una formación universitaria, en este caso, no se pueden recoger en indicadores. Y una universidad que quiere jugar el jueguito de las reglas, digamos, hace check en todos los indicadores, pero ¿esa es una garantía de calidad? No. Bueno, justamente por ahí viene también el problema de la misma SUNEDU. Es decir, todos vemos la SUNEDU como la solución a este problema, porque la SUNEDU se creó con una nueva reforma a la ley universitaria que decía tiene que existir este ente rector para que establezca los casilleros que se tienen que revisar, y eso hará la diferencia entre las universidades que son buenas o son malas, o que dan calidad o no dan calidad. Y con eso se implementaron muchos de estos conceptos internacionales, ¿no? Como la producción académica, que las personas tienen que estar de planta y no ser simplemente contratados que entran y salen. Y es a raíz de eso que varias universidades no han recibido licenciamiento por la SUNEDU. Pero esto no quita el problema principal que tiene que ver, creo, Sharon, con lo que decías, que tiene que ver con que algunas de esas universidades que sí cumplen esos requisitos de la SUNEDU utilizan su dinero para cubrir algunas de estas necesidades o obligaciones, pero siguen lucrando con sus estudiantes, siguen siendo negocios. Ha habido Ahora, varios momentos en los que este debate ha salido sobre cómo separarlo de los impuestos de las universidades privadas con lucro y sin lucro. Por ejemplo, hubo un momento, justo cuando empezó a hablar la SUNEDU, hubo como que ese debate en algunas universidades, y luego también vino el debate con Beca 18, porque fue un tema donde, por ejemplo, y hay gente que está en contra de Beca 18 porque dice, ¿por qué estamos dando plata del Estado a universidades privadas en lugar de hacer universidades públicas con esa plata, ¿no? Y de cierta forma o sea,
es una idea, ¿no? O sea, es una idea válida dentro de este debate y viendo además cuánta plata se dan las universidades privadas por beca 18, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en la UDEP cuando empezamos a recibir beca 18, teníamos como 600 de beca 18, o sea, un montón de chicos, y hicieron varios estudios de cómo impactaba beca 18, etcétera. Y entonces ves que incluso dentro del gobierno no ven a todas las universidades por igual, o sea, beca 18 solo va a algunas universidades, ¿no? Entonces, incluso ves que dentro del propio gobierno se sabe que no todas las universidades están como que a nivel de tenemos que darle nuestra plata, ¿no? Entonces ahí también te dice, no solo es pasarlo de la SUNEDU, sino que también hay otro tipo de percepción, hay, como dice, o sea, hay otros tipos de estándares, ¿no? Y lo último es, muchas universidades sí tuvieron que invertir un montón en pasarlo de la SUNEDU, ¿no? Por ejemplo, creo que la que más avanzada fue la César Vallejo, para poder acreditarse, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, dices, otras universidades han gastado para eso y ahora como que si se va o sea, si se deja de, como que universidades sí han invertido en eso, ¿no? Entonces también te deja de pensar como que, pucha, si hay algunas universidades que han hecho el esfuerzo, por lo menos, ¿no? A llegar a ese mínimo que deberían tener. Entonces, no sé, creo que es un debate complicado, pero es más que obvio que universidades pueden pasar y cuáles no, ¿no? Claro, y qué pueden pasar hoy, y después la chamba de mediano o largo plazo de SUNEDU es ir elevando la valla poco a poco para que las universidades sigan moviéndose en eso, ¿no? Yo iba a añadir una capa de complejidad que tiene que ver con la idea esta central de el lucro. Si está bien que las universidades lucren con la provisión del servicio que traen, ¿no? Y aquí en el Perú se transparentó la situación y se dijo, ya está bien que las empresas que se dedican al servicio educativo puedan lucrar, que puedan existir empresas que lucren. Y se ha transparentado una situación que en otros lugares no sucede. Por ejemplo, Chile y Colombia. En Chile y Colombia el lucro no está permitido. Pero echa la ley, echa la trampa. Y ahí es donde entran los individuos a operar en el marco de las leyes, ¿no? ¿Qué hacen en Chile y Colombia? Las universidades no pueden lucrar, pero ellas arriendan son arrendatarias de los edificios, los laboratorios y todo, que pertenecen a empresas inmobiliarias. Y esas son las que lucran, ¿no? Entonces, quitar el lucro de la provisión del servicio educativo no es la solución. Se necesita una solución más profunda, más de base, que tiene que ver con el comportamiento de las personas. Y entender que una educación de calidad para todos nos hace bien a todos. Es un bien público, un servicio público. No, y como decía Ale, también la inversión en la universidad pública. Es súper extenso igual, ¿no? El tema, porque igual es como si te pones del lado de empresario y piensas, bueno, me estás quitando también de alguna manera la posibilidad de hacer un negocio. Igual, pero no sé, como lo que dice Ale, ¿no? El consejo empresarial o ¿quién dirige una universidad de ese tipo? ¿Gerentes o un consejo académico? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Educar o ganar dinero? ¿Se puede educar ganando dinero o se puede ganar dinero educando? O sea, es el huevo y la gallina finalmente, ¿no? O sea, el tema es que hacen dinero porque la educación que dan no es buena, ¿no? O sea, es como que si tú fueras a un restaurante y fuera súper barato porque la comida estaba malograda, ¿no? Entonces, como que te dicen, oye, pero es mi negocio, ¿no? Y dicen, no, es que es porque hay un estándar, ¿no? Como en Perú no tenemos ese estándar, no hay eso. Entonces, creo que ese es ahí el problema, ¿no? Ahí. Y la gente tampoco sabe cuál es el estándar. O sea, es otra cosa, ¿no? Como decía, creo que sí me decía, o sea, la gente no, o sea, no tuvo, ¿no? Como recién te enteras cuando ya estás en el último ciclo y dices como que, oye, me han estado robando 8 ciclos, ¿no? Y luego también hay como estrategias que te das cuenta qué huecos están tratando de llenar estas universidades. Por ejemplo, en varias universidades que no estaban acreditadas hace tiempo, si no entras a la San Marcos te dan un descuento, ¿no? Y en Piura era igual, si no entras a la UDEP te dan un descuento, ¿no? Entonces como que ese era el hueco, ¿no? Como que si no entraste a esta universidad, tienes un descuento para esta otra, ¿no? Entonces están supliendo ese hueco de la gente que no entró a las nacionales o la gente que no tiene plata para una privada, ¿no? Entonces, como que ahí también está. Y ese de ahí, Ale, es un margen recontra perverso, ¿no? Cuando las universidades comienzan a competir, todo se degrada, porque yo recuerdo, yo estaba en Católica como jefe de prácticas cuando comenzaron a llegar las universidades privadas.
Y el principal mensaje que se nos dio era, oigan, no pongan las prácticas calificadas y los exámenes muy difíciles. No los pongan muy difíciles, porque si ponemos el examen muy difícil, los estudiantes se nos van a ir a esa otra universidad que acaba de abrir, ¿no? Entonces, los niveles de exigencia de todos se degradan. Punto número 1. Y punto número 2, como las universidades están compitiendo en el cortísimo plazo, en arrancharse alumnos, ¿qué es lo que sí se ve en el cortísimo plazo? El precio, el costo de la matrícula. Entonces compiten en precio. Hay una guerra de precios hacia abajo, poniendo los precios hacia abajo. ¿Y qué pasa cuando los precios de la educación caen? Pues la calidad se arrastra hacia abajo también. Y nuevamente, el precio sí se ve en el corto plazo, pero la calidad no se ve en el corto plazo, solo se va a ver en el largo plazo. Entonces, a donde eso nos está llevando es a una espiral de bajos precios, educación baratita nada más, pero de pésima calidad, con muy bajas exigencias. Es todo muy perverso. Totalmente. Qué fuerte. Bueno, sí, fuerte. Podríamos hablar por horas de este tema. Sí, total. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente día y vamos a seguir, a ver, Dante está como mirando más allá para que no... No, sí, Sharon, porque Sharon igual, pero yo siento que Dante ya como que, ya Dante lo tiene como asumido. Asumido. Sí, asumido que no tengo tema. No, nunca tengo tema. Bueno, nada, Pero luego empecemos a dices ver. Dale. tres, luego dices tres y yo agarraré uno. Pero voy a hacer, o sea, voy a exponer lo que no voy a hacer. No tengo tema, pero hay dos cosas que bueno, uno es el asunto de Guadalajara, por supuesto, pero ya es llover sobre mojado y no sé si habría que ver cómo progresa esto durante la semana, ¿no? Yo personalmente estoy hasta la coronilla del asunto y... Ahora, puedo decir una cosa bastante controversial sobre lo de Guadalajara, porque es muy en contracorriente de lo que piensa todo el mundo. Uh-huh. Es bien problemático pensar que un Ministerio de Cultura, un día antes de terminar su mandato, decidió cerrar esa lista. Ya, yo te voy a decir algo al respecto. Esa lista no estaba lista más de un mes antes y las personas fuimos comunicadas. Se hizo público al final. Y justamente el lunes voy a almorzar voy a saber, voy a averiguar porque me da curiosidad también ese punto, ¿no? Pero sí, eso me parece un error. Es justamente un error de comunicación, porque... No creo que haya sido una cuestión de cálculo, ¿eh? No, yo no creo que sea justamente porque no creo que sea una cuestión de cálculo, es que me parece aún más triste. Porque sí. Justamente porque lo hicieron en ese momento que parecía gallos y medianoche, de vamos a ganarle porque ya nos vamos, entonces dan pie, entonces ya la cosa está muy, muy mal. ¿Sabes lo que yo creo que ha pasado, Nata? O sea, lo que sí puedo decir es que conozco cómo funciona desde adentro algo como la feria, ¿ya? Y yo sospecho que lo que ha pasado es que se demorarían mucho los trámites, se demorarían mucho las aprobaciones y el equipo necesitaba la confirmación oficial para poder empezar a trabajar. Ustedes no pueden imaginarse la chamba que es hacer una feria, o sea, porque no es solamente llevar yo he hecho el trabajo exactamente de coordinar todos los eventos y los viajes de la gente. Yo no hice una lista, pero coordiné 400 eventos, 400 en el 2014. Y tenías que coordinar cuándo llegaba quién con quién para que hagan más. Sí, Dante, todo eso lo entiendo, pero el problema que veo yo un ratito es simplemente que estamos en un momento de una transición tan frita, sí. Y entonces es como que han puesto una pequeña bomba de tiempo y sí. encima de un incapaz de ministro de Cultura, sin duda alguna. Entonces es como que casi que han puesto la pelota para que metan ahí el gol. O sea, es como... Sí, no, la cagaron, pero lo que quiero decir es que seguramente el equipo le ha suplicado a Neira, por favor, haz que firmen esta vaina y que salga, porque si no, si esperamos hasta que el próximo gobierno lo haga, va a pasar 2 meses y no podemos esperar 2 meses. Estoy seguro que eso es lo que ha sucedido. Que están no tengo duda alguna desesperados tampoco, de que les aprueben a niveles de... O sea, pero han terminado siendo peor. por supuesto.
Por supuesto, y no, y lo que les toca hacer ahora es, no te imaginas lo que es, o sea, el desastre que tienen que enfrentar. O sea, nosotros, el común de las personas decimos, pucha, qué roche, qué roche. El roche es lo de menos. La chamba que hay que hacer. O sea, Bueno, algo porque- que suma al argumento de Natalia es que se trataba de un gobierno de transición. Ujú, ujú. no, sí, de acuerdo. No, y yo no, o sea, eso sí, por supuesto que me Y parece un error, encima pero la olla puedo de entender. grillos, la olla de grillos que es este punto para empezar. Porque Ujú. siempre a alguien le va a parecer y no le va a parecer, no importa Claro, quién lo invites. Entonces es como que es algo tan Subjetivo. manoseado igual, y Sí. siempre va a haber gente que le va a estar asada porque no le invitaron, o gente que va a estar asada porque siempre invitan al mismo, o qué sé yo, ya siempre hay ahí mala leche de arranque. Sí. Entonces, yo lo que veo ahora es simplemente una hecatombe que no tiene una solución No. buena. No, por no, no nivel tiene horrible. solución. No tiene una buena No tiene solución por solución. ningún lado. O sea, sí, No, el no, problema no. está fregado. Porque además ya no se puede retroceder, no, No, ya no, lo no. necesitaron, ya, no, ya fue, o sea, pero No, ni reinvitando a la gente. O sea, está frito. no. Entonces, por eso les digo que o sea, ese tema que seguramente, no sé ustedes, yo estoy saturadísimo del asunto. O sea, ya la próxima semana va a ser noticia vieja. Lo único que podría suceder es que ocurra como un cambio en el guión de la vaina y de pronto, pero no creo, ¿no? Entonces, eso lo doy un poco o sea, lo dejo de lado. Y lo único en lo que, el único tema en el que sí más o menos que, pero no sé si me va a alcanzar el tiempo esta semana, pero es algo que requiere un poquito de investigación y preguntar un poquito es, me he enterado que desde el inicio de la pandemia están prohibidas las visitas a las cárceles. Entonces, eso es bien bravo, pues, ¿no? O sea, las cárceles, por ejemplo, la cárcel de mujeres no recibe visitas y viceversa, ¿no? Todas las cárceles, las 68 cárceles que creo que son en mi país. Entonces, eso está generando unos, más allá de los problemas sociológicos y psicológicos que puede generar esto, también está generando nuevas micromafias de extorsiones y de gente que está exigiendo que les manden cosas, unas cosas bien bravas, ¿no? Entonces, o sea, claro, visitas virtuales a los penales es como una cacha, pues, ¿no? Porque además la misma visita virtual también está sujeta a mafia. Sí, una cosa como muy horrible. Entonces me parece un tema que podría ser, pero depende del nivel de investigación que necesite. Probablemente le pida, llame por teléfono a Pérez Guadalupe o algo por el estilo para ver qué me dice. O sea, no sé, eso podría ser un tema, pero más allá de eso no tengo nada. Oye, Es un y en tema ese fuerte. contexto, Montesinos tenía no sé cuántos teléfonos celulares a su disposición y línea abierta 24/7. Exacto, por ahí va, bueno, los privilegios van por un lado, ¿no? Eso es como, sería una línea, o sea, sería una Claro, línea ¿y eso aplica también a Fujimori? ¿Nadie lo ha visto en todo este tiempo? No, pues obviamente que no, Fujimori es el preso que mejor la pasa en el Perú, ¿no? Mm. Sí, no, claro, y ahí hay constancia de eso, o sea, eso no es especulación, digamos, o sea, eso es porque hay libros de visita, etcétera, ¿no? O sea, eso sí hay, de eso sí hay reportes, ¿ah? Lo que no he visto es que más allá de lo que acaba de poner Ale en el chat, yo no lo sabía, o sea, no tenía idea, me he enterado por una desafortunada noticia de alguien que me ha contado que está pasando un calvario y está preso ahora mismo, me he enterado de eso, ¿no? Entonces, eh, sí, me parece que es importante, ¿no? Me parece que sí. También podría hablar con Marco Avilés un toque, por ejemplo, que él escribió Día de Visita, ¿no? Que es este libro bacán sobre la cárcel de mujeres, ¿no? Sí, podría ser algo así, ¿no? Podría ser, esa es una opción. Sí, no, y es interesante el enfoque que presenta Hugo, ¿no? Esa cosa del beneficio de la diferencia entre unos y otros es como Claro. baja. Chévere. Bueno. Entonces sigamos con ya, las dos en risas. Sharon ni siquiera se mueve. Sharon pone cara seria para que no la Sí, llamen, así. para que no la llamen el profe. Para que el profe. parezca que se ha congelado la imagen. Sí, ¿no? Tal vez si no me muevo, no se dan Pasa cuenta. desapercibida. Bueno, Sharon González va a seguir a ver, ¿cuál es su tema, por favor?
Ay, no tengo tema. Sí, se me ha hecho un poco de costumbre no tener tema. Me disculpo por eso. Espero el próximo sábado venir con mi tarea mejor hecha. Pero lo que he estado pensando estos días es que ya no quiero escribir sobre racismo y discriminación racial. Me parece que tu último artículo, que fue excelente, lo deja muy en claro y además los motivos por los cuales Ujú. ya Sí, está. Es agotador y creo que no sé si el mensaje llega, ¿no? O sea, muchas gracias, Nata, por tu feedback, pero no creo que sea el sentimiento generalizado. Más bien es un tema que interpela mucho. Es un tema sobre el cual la gente no quiere hablar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me gustó de tu artículo de esta semana fue cómo dejas muy en claro esta cuestión de la revictimización y cómo es volver a vivir una violencia cuando la gente te pide, ay, pero ¿y tú? ¿Y cómo es? ¿Y tu anécdota? ¿Y qué pasó? Es como, ¿de verdad? En una Exacto. sociedad como esta, ¿de verdad me estás preguntando lo que me estás preguntando? Lo curioso de eso es que no se entiende pues la discriminación como violencia, sino se piensa que es algo como muy, no sé, tal vez como una criollada, ¿no? claro, es Es como que cultural, es una... como la cotidianidad lo hace, bueno, pues, pero si todo el tiempo pasa, ya, pero que todo el tiempo pasa no lo deja de ser violento, agresivo, tremendo e inaceptable. Claro. Y desde que decidí no responder a esa pregunta, no ha habido una vez en la cual la periodista o el periodista no se disculpe diciendo, es que lo necesitaba para mi, o sea, eso le va a dar más matiz a mi historia, ¿no? O sea, va a servir para presentarte, y es como, no Yo me puede acuerdo, ser para eso que me vas a hacer revivir un trauma y que luego yo me quedo en mi claro, casa como... claro, "Ah, en los 90 yo me acuerdo que había un sketch, no me acuerdo si era de Francella o era de Porcel, que decía, la periodista le preguntaba y le decía, llorá, llorá, que las lágrimas dan rating. Y claro, es eso, es así. exacto, Lamentablemente eso es terrible. tal cual. Así Así que tema que libre, Sharon, estamos a la espera de nuevas visiones. sí, planeaba tal vez escribir, bueno, mentí, no es que no tuviera un tema, hay un tema que sí me gustaría cubrir, Ah, que es cómo Estados Unidos está lidiando con la migración haitiana por el borde norte, ¿no? Por fuertazo, el borde norte. fuertazo. No, Esas por el borde sur, imágenes por el borde sur, sí. del Río Grande, esas imágenes de la gente a caballo, es... Hay un podcast de Radio Ambulante que habla un poco sobre las leyes de migraciones que podría ser interesante para que lo escuches, porque mucha de la gente que tuvo como que todas las esperanzas en el cambio de administración y que Biden fuera como que abriera todo esto y no ha pasado, ¿no? Podría ser interesante que lo leas porque efectivamente ha habido una cosa como de esperanza en el cambio de administración y no ha sucedido. Y no por una cosa de que, no sé si es porque no lo quiera, pero legislativamente es como muy complicada también, ¿no? No es tan rápido. Sí, aunque Haití es particularmente importante porque el año pasado, antes de que se cambiara la administración, justo en la temporada de elecciones, cuando Trump estaba en campaña y tal, se retiró el TPS, ¿no? Es una modalidad de migración a Estados Unidos, de migración legal a Estados Unidos, que acoge a personas de países como Haití, de países en conflicto. La definición es como países en situación de conflicto grave, una cosa así, no recuerdo ahora la traducción exacta. Entonces, al retirar eso, muchos haitianos quedaron, pues, justamente en esa situación de vulnerabilidad, los haitianos que ya viven en Estados Unidos. Entonces, Haití en este tema migratorio es como central, pero además cuando estaba en Florida, trabajaba con una organización que trabajaba eso, derechos de personas migrantes.
Y tenían mucho interés en Haití como en los haitianos como una población, como una comunidad cohesionada para el voto. No sé si les conté en qué trabajaba cuando estaba allá, pero trabajaba justamente promoviendo la participación política, promoviendo la participación electoral de poblaciones usualmente marginadas, ¿no? Hay gente que no vota porque piensa que no puede votar por su situación de migrante. Entonces, parte del interés de esta organización era justamente captar votos como el voto de los haitianos, que son una comunidad muy cohesionada ya y que pueden pues incidir en una elección, porque es una población grande y cohesionada. Entonces, me parece interesante que en ese momento tengan mucho interés en esta comunidad, pero ahora que son pues el foco de la violencia en los bordes, en las fronteras, la mayoría de organizaciones migrantes están como, eso no es nuestro problema, ¿no? O sea, es como la contradicción, Sí, la típica contradicción. sí, decir que aquí toda la semana, por lo menos yo en la radio he escuchado hablar del tema, o sea, y muchas de las personas decían, como el problema es que la gente no sabe que es legal que una persona venga a pedir asilo a Estados Unidos, ¿no? O sea, como la gente veía estas imágenes y decían, pero están haciendo algo ilegal, ¿no? Y entonces ese era el punto, ¿no? Es decir, como que no, están haciendo algo legal, y de hecho lo comparaban con el número de canadienses que está de forma ilegal en Estados Unidos, y nadie los va a perseguir a que, ¿no? A que hagan sus papeles. Entonces, como esa idea también de vemos a la persona como alguien ilegal, ¿no? O sea, porque realmente no vemos allá en la situación y cuáles son las leyes que aplican, sino como que, esta persona es ilegal, ¿no? Los canadienses no son ilegales, pues, porque son blancos, ¿no? Entonces, y porque están trabajando en Google, yo qué sé. Entonces, creo que eso también es un punto, como más, al final las leyes, todo eso, como dices, depende a cuándo les importa y cuándo no les importe, ¿no? Interesante. Sí, es muy interesante. Sí, no sé cuántos siempre migrantes de Haití, porque en Chile hay una cantidad bastante, ¿no? Sí, Ujú, están por todos lados. ujú. Aquí en Perú hay. Sí. Sí, también hay. Y llegan por Brasil, Falta. Perú también, ¿no? ¿Cómo? Hay Claro, algunos estuvo que en han las llegado noticias. por Brasil, por Estuvo en las Bolivia, por noticias, ahí. sí. Una época en un puente que cruzaban, que fue también medio un... Exacto, estuvo en las noticias. Sí. Entonces, bueno, tal vez escriba sobre eso. Buen tema. Sí. Buen tema. Gracias. Bueno, seguimos entonces con Natalia Sobrevilla. que ha pedido la palabra ¿Qué además. ha pedido la palabra? Porque me tengo que ir en un toque, así que chicos, los voy a dejar un poco temprano para contarles que yo como siempre hago trampa porque voy a hablar de lo que acabo de escribir, que le acabo de mandar a edición, un artículo sobre Carlos Ramos Núñez, que falleció esta semana, un jurista y un historiador del derecho, miembro del Tribunal Constitucional. Yo me voy a enfocar un poco sobre su trabajo de historiador, sobre la historia del derecho, y una pequeña reflexión sobre por qué nos debe de importar a todos los ciudadanos la historia del derecho. Cómo nos construye como sociedad, qué es lo que importa, cómo las leyes cambian, un poco sobre eso. Eso es lo que he escrito esta semana. Y para la próxima semana, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver en qué andamos. Un poco como falta tanto tiempo hasta que me toque escribir, siempre me es muy difícil saber de antemano por dónde viene la mano. El tema este de Guadalajara también me interesa, incluso en algún momento estuve tentada a escribir esta semana, pero un poco que en mi opinión creo que es bastante impopular y tampoco creo que esté resuelto el tema y tampoco creo que haya mucha solución. Yo creo que toda resolución en este tema de Guadalajara va a dejar mucho descontento. Pero bueno, veremos qué sigue. Y con eso me despido. Chao. Chao, Nat. Bueno, igual ya le dimos vuelta a la semana, así que No, yo creo falta que... yo. ¡Ay, Falta faltas Ale. tú! Por eso Ahora. traté de agarrar el sitio antes que Ale, así que un beso a todos. Chao. 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 Falto yo. No,
mentira, sí tengo tema, pero no sé, igual quería ver si ustedes tenían más ejemplos. Voy a escribir sobre cómo algunas palabras en el ámbito académico, médico, significan una cosa y en el ámbito común significan otra, y eso nos lleva a algunas confusiones. Tema de coronavirus. Porque ahorita justo ayer leí un hilo en Twitter que alguien decía, ¿por qué llamamos como el virus, que a la mayoría de personas le da un coronavirus medio, ¿no? O sea, este concepto de mild o de medio o no tan grave, así literal el nombre del coronavirus es acute, o sea, SARS, ¿no? O sea, es como enfermedad aguda de respiratoria. Entonces, este tema, ¿no? Por ejemplo, o ahora algunos antivacunas dicen que las vacunas no son vacunas porque la idea de vacuna es que te da inmunidad y esto no te da inmunidad completa, entonces no deberíamos llamarlos vacunas, o estas no son vacunas, ¿no? O el tema, por ejemplo, de cuando era lo de airborne o no airborne, si el virus está en el aire o no, y qué significa. Entonces, en general, como este tipo de debates, ¿no? No, es interesante, pero la gente se inventa lo que le da la gana. Y es un poco también que, creo yo, el otro día leí un hilo de la gente que deberían premiar a la gente que no le ha dado nada durante estos 2 años de pandemia, ¿no? Y es como, claro, cada uno se cuida como quiere, cada uno se inventa también. Mucha gente dice, pero a mí no me ha dado nada, entonces por mi experiencia saco mi propia conclusión. Entonces ahí aparecen todos estos términos y que se van acuñando y se van volviendo populares. Sí. Eso de las jergas dentro de las tribus es un temón. Bueno, ya lo sufrimos bastante con esto de conflicto armado, guerra interna y toda esa terminología que es medianamente clara en una tribu, pero después cuando trata de extenderse a la discusión masiva, pública, es toda una confusión y es bien espinosa, ¿no? La suspensión perfecta, la suspensión perfecta que explicaste un poco, claro. Que perfecta no tiene nada. Ahí está, lo perfecto de la suspensión, esas cosas claro. Así que se nos ocurren. Es un tema. Sí, está bueno. Está bueno. Eso, voy a pensar algún par de ejemplos más que hemos usado en la pandemia que no eran como correctos, ¿no? Otro a mí que me llama la atención es como la gente dice los anticuerpos, ¿no? No sabe ni lo que es, ¿no? O sea, como anticuerpos para el COVID, y realmente no hay un anticuerpo para el COVID, sino que, o sea, por cada COVID hay miles de millones de anticuerpos para cada partecita del virus, ¿no? Entonces a veces la gente dice como que no tengo anticuerpos, ¿no? Como si estuviera un tipo, o eso es que alguien me decía el otro día, no, es que estas vacunas ya no tienen anticuerpos para la beta, ¿no? Y yo, es que no funciona así. Entonces, error de concepto, pero bueno, ese era mi tema. Está bueno. Para que no parezca que no he intentado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, le dimos vuelta a la semana ahora sí. Agradecemos a todos nuestros suscriptores que nos están viendo, que nos espían todos los sábados. Gracias a todos ustedes por haber participado y desde acá les mandamos un abrazo enorme. Chau, chau.